Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. vas? Estoy bien, ¿tú cómo estás? Bien, súper bien, ¿no? Súper regulado, súper tranquilo, súper chévere, no, todo muy bien. Sí, bienvenidos a todos. Estábamos discutiendo si quizás este era un programa para pasar a las 12 de la noche, pero no, vamos a hablar sobre psicología basada en la evidencia, sobre un tema diferente. Ay, Dios, ay, Dios. Bueno, sí, vamos a hablar sobre un tema súper diferente, no sin antes recordarles la razón de ser esto, como lo dice Ceci. Sin importar el tema, vamos a hablar desde la evidencia. Y sin recordar también lo bueno que la pasamos esos 8 días, también con un tema altamente irreverente para muchas personas, sobre tatuajes y perforaciones. Estuvo bueno el programa, ¿sí o no? Por ahí he visto que la gente lo repite en las redes y está como bueno. Estuvo muy bueno para una de las cosas muy centrales que tratamos de hacer acá en Conectados con Life, que es un poco soltar los mitos, soltar como esas ideas y esos preconceptos y ese temor a hablar de ciertos temas que nos tocan, que nos generan como esa intriga, pero es como, ¿será que esto debe ser hablado a las 7 de la noche, un miércoles? No sé. Lo pongo en audífonos para que nadie más oiga que lo estoy oyendo, no sé. Pero estuvo muy entretenido, hablamos un montón. Andrés nos clarificó un montón de información basada en la evidencia sobre este tema de modificaciones corporales. Es verdad. Sí, estuvo interesante. Saben que lo pueden repetir en nuestras redes, en YouTube, están en nuestra fanpage también, lo van a encontrar ahí. Van a encontrar cortos y avances también de lo mejor del programa. Y pues nada, bienvenida. Hoy estoy de color rojo, hot, caliente, calentura. No sé, se vienen a mi cabeza muchas palabras. Vamos a tocar un tema como bueno, ¿no? Vamos a hablar de sexo, un tema enfocado en la parte sexual. Vamos a hablar de parafilias. ¿Se me llama así? Sí, creo que es uno de esos temas que incluso antes de que nos conectáramos era como, ¡güey madre, qué estamos haciendo! Pero es un poco el objetivo de este programa y es hablar de todo lo que nos acerca y de lo que nos toca nuestra salud mental. Y definitivamente el tema sexual es un tema que es supremamente importante y una de las cosas más difíciles o que más ha generado, digamos, efectos en eso es que no se habla, es que se mantiene ahí en silencio. Y es muy importante hablar sobre este tema de las parafilias, que ahorita vamos a explicar qué es una parafilia, diferenciarla de un trastorno parafílico, de un montón de preconceptos y ideas que tenemos que viene relacionado como de estas prácticas sexuales. Sobre todo que hay muchos, como tú dices, hay mucho juicio inmerso en esto. Yo me encuentro, puede ser entre una aula de clase que llegó al término parafilias, inmediatamente se viene a la cabeza problemas de orden sexual, ¿sí? A uno lo toca dentro de una conversación muy coloquial y habla uno de preferencias sexuales y se encuentra uno una cantidad de mitos. De hecho, yo uso la palabra preferencia sexual en una reunión y muchas veces lo asumen hacia la orientación sexual. Preferencia sexual, ah, sí, homosexual. ¿What? Eso no funciona así. Eso, sí, o sea, hay un, no solo el tabú, no solo la mala información, sino lo inadecuado que ha sido el abordar el tema, porque hemos sido muy inadecuados y sin duda alguna esto ha favorecido un montón de complicaciones y complicaciones e implicaciones en la vida adulta de muchos y en la vida adolescente de muchos. ¿Mm? Sí, yo, mientras más trabajo en psicología clínica, mientras más investigo sobre esto, me doy cuenta que es un tema infinito, ¿sí? La sexualidad es un tema que es supremamente diverso, tanto culturalmente como individualmente, como entre parejas, como con la otra pareja, sí. Es una cosa que está en constante cambio y que incluye o trae muchas dudas y muchos temas que son muy pertinentes de hablar. Entre ellos, muy específicamente, aquellas conductas o preferencias sexuales, como tú lo dices, que quizá no encajan dentro de esa norma, de eso que consideramos, por falta quizá de una palabra más adecuada, normal.
Tal cual, eso es muy cierto. Ya cuando empieza a conocer el término y empezamos a darnos cuenta, dentro de toda esta revisión y toda esta preparación del programa, nos empezamos a encontrar con cosas como realmente qué es una parafilia, vamos a tener que diferenciar, y espero que hoy salgamos de esa labor con nuestra invitada, en qué es un interés sexual, en cuándo eso no es dificultad, en cuándo es un problema o no, ¿sí? Porque el término como tal, si uno chequea, al usar la palabra parafilia, pues básicamente estamos hablando de un interés sexual distinto, distinto al de la estimulación genital. Claro, en los manuales que explican los trastornos de orden mental, aparecen dos términos que pueden ser complicados y que sé que vamos a conversar con nuestra invitada, y es un interés sexual de orden intenso y persistente, que ya esas palabras son claves. Cuando decimos Ujú. intenso y persistente, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es algo que hay que coger con pinzas, ¿sí? Que coger con pincitas y tener mucho cuidado y estar muy atentos a eso. Pero por lo pronto ir entendiendo que una parafilia tiene que ver con eso, con un interés sobre ciertas prácticas de orden sexual, no necesariamente y no vinculadas a la estimulación genital o a las caricias, a lo que tradicionalmente hemos denominado un vínculo sexual, que también creo que con la invitada vamos a ir clarificando esto. Y es muy importante también generar una distinción entre como los objetivos o las preocupaciones primarias que existen en estas parafilias, ¿sí? Una cosa puede ser la parafilia hacia una actividad erótica o hacia un objeto erótico. Y eso tiene una gran distinción frente a, ok, esto es una práctica, es hacia dónde que me excita, que no me excita, ¿sí? Y eso también tiene mucho que ver con los diferentes trastornos que se han ido limitando. Es muy importante generar esa diferencia entre una parafilia y un trastorno parafílico, ¿sí? Es algo que te veo ahí queriendo sacarlo. ¿Quieres decirlo tú? ¿Quieres que lo diga yo? No, dale, dale. Es muy importante. Entonces, acá hemos sido muy enfáticos en algo y es que el hecho de que me sienta triste no significa que estoy deprimido. El hecho de que sienta ansiedad no significa que tenga un trastorno de ansiedad. Y así para muchísimas dificultades que tenemos. El hecho de que a mí, no sé, tengo una relación difícil con la comida no significa que tenga un trastorno alimenticio. Entonces acá es muy importante. El hecho de que yo sienta una, no sé, un interés sexual o de placer, digamos, hacia algo que no es habitualmente considerado normal, no significa que yo tenga un trastorno parafílico. Porque el trastorno parafílico incluye esto que hablaba Hernán, este interés persistente, este interés intenso hacia algo diferente. Ahorita vamos a hablar de las diferentes clases, pero también implica un malestar clínicamente significativo. Es decir, siento esta atracción y me está generando un montón de problemas en muchas otras áreas de mi vida o un problema muy significativo a nivel sexual que me está haciendo sentirme clínicamente mal o que me está generando problemas en diferentes áreas que no son únicamente esta área, que es como el área sexual. ¿Mm? No sé si fui clara. Yo creo que sí, y si no haría énfasis en algo que estás diciendo, y es, me encanta la manera en que podemos llegar a normalizar. Voy a extender eso que tú has dicho. Estar triste no es estar deprimido. Claro, eso tiene otro sentido. En este caso, tener un interés sexual no necesariamente te pone en un trastorno. Entonces, espero que con esto resumir por aquello que tú dices, si crees que comprendieron o no, yo creo que sí, pero tiene mucho sentido. Claro, si empezamos a ver las prácticas, no sé, quiero conocer a tal punto de vista de la invitada, pero cuando empezamos a encontrar esas prácticas de manera intensa, por ejemplo, hacia que te latiguen, hacia que te corten, hacia que te amarren, ¿sí? O un interés para vincularse única exclusivamente con personas que han muerto, es decir, con cadáveres, o un interés únicamente a vincularse con personas porque se observa y está descrito dentro de la literatura también con amputados, o un tema que probablemente no va a ser el atractivo de hoy, no es sobre lo que vamos a trabajar, pero sé que causa polémica cuando la atracción va encaminada únicamente hacia niños o niñas. ¿Sí? Aquí ya empezamos a incurrir en ciertas situaciones que nos pueden poner en alerta, pero que existe, o sea, existe ese tipo de intereses, ¿sí? También, otro, cuando hay interés me encantó como lo decía antes de empezar el programa, como está en la literatura, hacia animales no humanos,
¿sí? Cuando le interesa así animales no humanos, ¿sí? Que también sobre eso hay un montón, desde que yo era adolescente, yo recuerdo, bueno, todavía no es la autorrevelación, pero un montón de cosas que uno escuchaba en el colegio y, bueno, un sinfín de cosas. Pero aquí es donde tenemos que empezar a estar muy atentos para poder diferenciar. Una cosa es normalizar, ¿sí? Pero una cosa es estar atento. Cuando esto empieza a ¿impedirme qué? Funcionar en un área, funcionar en la sexual, o cuando termino obligando a mi pareja a que se vincule a una de estas prácticas. Ya ahí estamos transgrediendo cualquier posibilidad de que se quede en un interés. Bien. Yo creo que a manera de introducción y solamente como para mencionar es que hay muchos tipos de trastornos, pero también tipos de las cosas que me pueden llegar a traer. Entonces, lo que un poco nos atañe o lo que lo que se ha clasificado, digamos, un poco para que lo hablemos y que Hernana ha mencionado así esporádicamente, tenemos cosas como el voyerismo, como el exhibicionismo, como el freuderismo, que nunca sé si lo estoy diciendo bien, Freudteurismo, por ahí salió, es que Freud, todo mal, no Freud. El masoquismo, el sadismo, la pedofilia, el fetichismo, el transvestismo y todo lo que está por ahí en la mitad, sabiendo siempre que esto es una gama, ¿sí? Me puede gustar un poquito de eso sin que se vuelva un trastorno. Claro, claro, nos puede gustar ver. De hecho, ¿te gusta ver? ¿O te gusta? Sí. ¿Estás preguntando? Sí, te estoy preguntando esto no estaba preparado, esto no estaba preparado. Pero yo una vez voy entrando en calor, espera que entre la invitada y la invitada, es que nos va a acribillar, o sea, yo estoy siendo compasivo, vieja. Por ejemplo, pero responde esto así lo primero que se venga a la cabeza. ¿Qué prefieres? ¿Mostrar u observar? Observar. Perfecto. Entonces, que nos gusta observar es normal, ¿sí? Ya vamos a ver ese límite entre cuando tú pones nada más cuando empezamos a escuchar el tipo de trastornos y empezamos a ver esas, porque pueden ser términos que para mucha gente, para muchas gentes, para mucha gente no es, no es, no es conocido. Claro, uno encuentra voyeurismo, exhibicionismo, froterismo, miércoles, o sea, es la connotación que hay detrás de esto, ¿sí? Ver es atractivo, mostrar también puede ser atractivo, ¿sí? Cuando hablamos de froterismo, ¿cuál fue la palabra que escuchamos detrás de cámaras que nos dijo una de nuestros estudiantes del comité editorial? Froterismo es lo mismo que la blugineada, ¿sí? Entonces hay que ver, pues es que es la blugineada autorizada cuando estoy con mi pareja y nos estamos blugineando, perfecto. Pero si vamos a hablar de la blugineada cuando tú vas en Transmilenio y te empiezan a frotar, pues miércoles, o sea, olvídate, sí, ya aquí empezamos a transgredir en realidad, eh, pues la libertad y el respeto hacia el otro. Está bien. He dicho. Muy bien, has dicho, me encanta que lo hayas dicho, ya estoy esperando con ansias que llegue nuestra invitada, que nos... yo es que la verdad es que me puedo pensar, también te quiero hacer una pregunta, pero estoy pensando en cuál puedo hacer para No, espera que llegue. Bueno, Yo ok. quiero decir otra cosa también que creo que es muy importante y es, dentro de la evidencia también se ha encontrado que la biología también juega un papel importante. Yo he aprendido que cuando la biología juega un papel importante, en mucho de lo que denominamos trastornos hay que estar atentos, sí, pero también eso ayuda a favorecer. Si ya sabemos que biológicamente, ¿sí? Ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores, ciertos momentos del ciclo de vida o del ciclo en una mujer, o por qué no en un hombre también, porque somos seres de ciclos, si se ha evidenciado que también está esta variable, pues también tenemos que estar muy atentos antes de entrar a asumir concepciones sobre anormal o normal. ¿Listo? Que quede en el acta, no estamos defendiendo necesariamente, ya ahora vamos a equilibrar eso. Pero es importante arrancar un tema como estos, pues es muy importante haciendo énfasis en esto que estamos diciendo hasta este momento. Que ¿Listo? quede en el acta, muy bien. Que quede en el acta. Que hay una altísima comorbilidad entre un trastorno parafílico con otros, ¿sí? Puede Sí, ser un trastorno de estado del ánimo, un trastorno de ansiedad social, un trastorno de consumo del alcohol, e incluso un trastorno de disfunción sexual,
puede suceder uno sin el otro, ¿sí? Y a veces confiamos y mezclamos todo el tiempo y hay una gran diferencia entre eso. Entonces ya nos estamos escribiendo internamente que comercial, que qué nos pasa, que nos estamos extendiendo. Entonces, vamos a pasar a comercial y vamos a darle la bienvenida a nuestra gran invitada. Por supuesto, estamos leyendo en los comentarios, gracias a todos los que están comentando. Y nos vemos muy pronto con nuestra invitada. Chao. Chao. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Okay, como siempre, hoy de hecho van a conocer, a los que están acá van a conocer a una nueva integrante de nuestro comité editorial, que va a ser que va a inaugurar, a pasar a pantalla hablando de parafilias sexuales. Entonces, por favor, todos denle una bienvenida muy calurosa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nivel de educación detrás de cámaras? No es así. Siempre muy educada. Hola, vieja Juli. Juliana nos acompaña desde este semestre en nuestro comité editorial. Hace parte de este grupo de estudiantes que se forma con nosotros en LIFE y está en su primer año de práctica con nosotros y viene de la Universidad del Bosque. Bienvenida, Juliana. Muchísimas gracias. Bueno, Juli, ¿a quién tenemos hoy? Cuéntanos, ¿qué va a hacer hoy? Hoy tenemos a María Fernanda Valderrama. Ella es psicóloga, magíster en mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Tiene también un máster en ciencias de sexología con especialidad en clínica sexológica y tratamiento individual y de pareja. Especialidad en educación y asesoramiento sexual por parte de la Universidad de Almería, España. Y por último, candidata a doctora en psicología por la misma universidad y miembro de la Sociedad Española de Intervención en Psicología. Está, pero formada, está invitada. Pero exageradamente, oiga, vamos a ver qué pasa el escenario nuestra sexóloga. Hola, buenas noches. ¿Qué te cuenta? Bienvenida, qué bueno tenerte acá. Estamos muy contentos de tenerte, de saber que estás acá, porque sabemos que eres una persona que da información, así como es, con la evidencia, sin vergüenza, que creo que es la posición que tenemos que tomar cuando empezamos a hablar de estos temas. Claro que sí, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar aquí. Gracias por estar y me uno a lo que dices, Ceci, definitivamente trabajar contigo este tema, así que tengamos mucha claridad, mucha franqueza y que me ponga rojo, pero bueno. Vamos a ver cómo nos va con eso. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿quién arranca con esa primera pregunta? Bueno, entonces empecemos entrando en materia. Nuestra primera pregunta es exactamente sobre el tema, que son las parafilias sexuales. Bueno, ya les cuento qué es eso, pero a mí me parece importante como darle un sentido a todo esto que estamos hablando y por qué se cataloga de esta manera. Y quiero que pensemos, por ejemplo, en cómo queremos normalizar o encajar la sexualidad, ¿no?, de las personas. A veces creemos que tiene que ser de cierta manera, que a las personas les tiene que gustar ciertas cosas y si se sale de esa norma están mal, ¿no? Es algo que hay que erradicar, que enciende nuestras alarmas y dice como hay que buscar ayuda porque eso no está bien. Y muchas personas les genera mucha ansiedad y vienen realmente angustiadas porque se preguntan, bueno, esto está bien, esto está mal, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿No? Entonces, realmente, bueno, no sé si ustedes lo notan,
¿Creen que es así? Que en nuestra cultura, bueno, y en muchas culturas realmente como que la sexualidad a veces socialmente se ve como si debiera ser una particularmente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y creo que eso es algo que hay, incluso lo muestras el cambio como hemos tenido como sociedad frente al tema, cómo se ha ido abierto el espectro a hablarlo, de conocerlo, de denominarlo como anormal o normal, que seguimos siempre en la lucha, que siempre estaremos haciéndolo, pero era un poco lo que decíamos al comienzo y es como incluso la ansiedad que sentíamos nosotros al saber que íbamos a hablar de esto, sabiendo la importancia que es, hacerlo, habla mucho sobre cómo eso está muy tildado de todos los prejuicios que están ahí en la mitad. Totalmente. De acuerdo contigo, yo creo que mucho de lo que somos a nivel sexual, pues lastimosamente está instaurado en lo que la cultura nos forjó. Y nos ha forjado en eso que tú estás diciendo, y es una única. Pensar distinto, actuar distinto, expresarse distinto, ya te saca de la normatividad. Y cuando te saca de la normatividad, entonces ya tienes problemas. No sé si lo estoy exagerando, pero así, creo que así se vive desde el área sexual. Sí, así es. Sí, y es desde un marco muy moral, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura, donde la moral rige cómo vivimos esa sexualidad. Y entonces, básicamente, lo que ha empezado a pasar desde la sexología es que ya no hablamos de sexualidad, porque no hay una única forma de hablar de sexualidad, sino hablamos de sexualidades. Y desde ese punto de vista, son válidas las formas en que cada persona vive su sexualidad. Es decir, hay tantas sexualidades como personas en el mundo. Así que esa es una perspectiva muy diferente de lo que entendemos como sexualidad. Y partiendo de ahí, ¿quieren agregar algo? No, me parece excelente lo que estoy escuchando. Sí, me parece una posición tan validante, ¿sabes? Muy de acuerdo. Malestar este tema de hablar sobre mis preferencias sexuales, sobre lo que, no sé, lo que yo siento y toda esa culpa que se genera y ver esto como las sexualidades es una posición como, ok, sí encajo, sí puedo entrar. Y es una mirada necesaria, diversa, porque además entendemos la diversidad solo como diversidad sexual entendida como mi orientación, ¿no? O como mi identidad sexual, pero realmente diversidad es entender que todas las personas vivimos la sexualidad diferente, que tenemos gustos diferentes, que a veces son compatibles cuando es una sexualidad compartida o no. Así que entendiendo eso, por ejemplo, ahí surgen ciertas cosas, ¿no? La actividad sexual, las fantasías sexuales, las prácticas sexuales. Y desde ahí, por ejemplo, las fantasías sexuales recobran una importancia máxima y también generan mucho conflicto en las personas, porque realmente estos gustos no solo están relacionados con lo que yo hago, sino con lo que fantaseo también. Y ahí, hablando de eso puntualmente, no sé si les ha pasado y alguna vez a alguien cercano o sus consultantes les han comentado, por ejemplo, yo fantaseo con esto está bien, está mal y les genera mucha angustia o incluso a ustedes les pudo haber pasado. Y conductas como esa, realmente la fantasía es necesaria, es la precursora del deseo sexual y per se la fantasía nos ayuda, por ejemplo, cuando hay una estimulación pobre, un inductor externo pobre, es decir, cuando si es una sexualidad compartida con quien estoy, la estimulación que ejerce no es suficiente. Entonces, si yo me imagino o recuerdo algo, eso me va a ayudar. Pero ahí hay un problema y es que si yo empiezo a fantasear con cosas que se salen de la normalidad, eso también me genera normalidad, ¿no? Eso también me genera mucha ansiedad, mucha angustia. Entonces, aquí de una vez les digo que la fantasía es una fantasía que se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo, eso ya va determinado de cada quien, que yo puedo fantasear con lo que quiera y bueno, que desde ahí puede ser precursora para que mi deseo aparezca o aumente, ¿no?
Y entonces eso ligado a la actividad sexual, pues surge la actividad sexual, a veces la pensamos muy compartida, ¿no? En pareja, pero la sexualidad se vive grupal, se vive individual y hay unas prácticas puntuales que se salen de la norma social, ¿no? Es decir, se cree que no se practican mucho, pero cuando uno revisa, pues la práctica se lleva a cabo más de lo que uno cree. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Hasta aquí quieren agregar algo más? Sí, Mafe, y entonces, como siendo un poco directo, entonces la palabra como tal, parafilia, o sea, esa asociación que se ha hecho a parafilia como trastorno. Porque yo te escucho, Mal. lo que hago es tener una apertura mucho más grande a lo que puedo llegar a lo que pienso y a lo que creo. Pero entonces, ¿cómo sobrellevar ese término? ¿Cómo sobrellevarlo? ¿Qué hacer? Bueno, aquí me voy a meter en un berenjenal, porque esto va a ser una crítica a cómo funciona, digamos, el diagnóstico que se da, cómo hacemos la clasificación de un trastorno. Y resulta que estos trastornos, como fueron divididos, se trata más, si ustedes ven, desde la parte moral que desde la parte científica. Realmente no hay estudios que soporten por qué una persona que le gusta el sadismo o el masoquismo tiene un problema mental, ¿sí? Okay. ¿Qué es lo negativo ahí? Hay consentimiento, no se está tratando por encima de los derechos humanos de alguien ni sexuales de alguien. Se está haciendo desde el disfrute, desde la información, desde el consentimiento. ¿Por qué habría un problema ahí? ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver las distinciones de diferentes cosas, ¿no? No quiere decir que todo lo que esté ahí, pues bueno, vamos a hacer de todo, ¿no? Pero sí que hay que hacer esa distinción. Entonces, una parafilia dentro de, bueno, el DSM-5 tuvo cambios, ¿no? Sacaron los trastornos parafílicos de los trastornos de la sexualidad y se pusieron debajo de los trastornos de personalidad. Eso que implica que hay unos cambios importantes desde la mirada médica de cómo se ven las parafilias y los trastornos parafílicos. Y aquí lo que hicieron fue entender qué es una parafilia y qué es un trastorno parafílico. Entonces, una parafilia se entiende como cualquier interés intenso y persistente que no sea un interés sexual relacionado con los genitales o con las actividades preparatorias a la actividad con un ser humano fenotípicamente normal, y así lo pone, fenotípicamente normal, y que sea consintiendo y que sea físicamente maduro, ¿no? Entendiendo esto para descartar la pedofilia. Entonces, esto es muy interesante porque esta definición, entonces, bueno, si yo tengo un interés intenso y persistente por algo en la sexualidad, ¿realmente es dañino? ¿Es malo? ¿Es negativo? Entonces ahí tenemos que ver la distinción, ¿no? Puede ser que se salga de la norma, puede que la vivencia entendida socialmente o estadísticamente no sea lo más frecuente que se practique, pero se practica y se hace con mucha conciencia, con mucho conocimiento de esa práctica y desde el placer y el disfrute. Y eso es totalmente válido. Yo no me estoy haciendo daño ni estoy respetando a alguien. Entonces, eso sería ahí. ¿Quieres agregar algo? No, para nada. Yo estoy aquí aprendiendo un montón. Yo sí, algo súper importante. Listo, dale, Julián. Me parece clave lo que hablas del consentimiento y también como lo estaban diciendo en los comentarios. Si no estoy pasando por encima de nadie, si hay un mutuo acuerdo, ¿por qué debería ser malo? Totalmente. Y entonces, entendiendo eso, realmente lo que empieza a pasar es que se empieza a medicalizar la normalidad, se empieza a medicalizar lo que es cotidiano, se empieza a llevar un trastorno mental a situaciones que son normales, que son cotidianas.
Ya vamos a ver qué pasa con los animales, ya vamos a ver todo esto, ¿no? Y lo que empieza a suceder es que se empiezan a hacer categorías arbitrarias del comportamiento humano y de la sexualidad. Es decir, desde la perspectiva médica, hay una concepción de lo que debe ser la sexualidad y entonces lo que salga de ahí está mal, ¿sí? Y es un trastorno mental y no es cierto. Bueno, hoy no estamos hablando de disforia de género, pero ese es un claro ejemplo de por qué está tan mal el DSM-5 y gracias por permitirme decirlo aquí, ¿no? Sacarlo. Por no censurarme. Entonces, esa es una mirada y es una responsabilidad de nosotros empezar a evaluar todo esto que estamos haciendo, por qué estamos medicalizando algo que no debería de ser de esa manera. Si es una práctica placentera, consentida y nada, que se lleva a cabo con mucha conciencia. Y luego viene el trastorno parafílico. Entonces ahí es donde la persona empieza a sentir malestar, siente culpa por lo que sucede. Generalmente esto conlleva que no haya consentimiento de esa persona, ¿no? O de lo que estoy ejerciendo esa práctica. Entonces ahí es lo que tenemos que revisar y dónde lo vamos a encuadrar, ¿no? Hay autores que dicen que esto sería más como un trastorno de tipo obsesivo compulsivo, hay otros autores que dicen esto se debería de enmarcar en los trastornos de personalidad, específicamente en trastorno antisocial. Entonces, bueno, ahí hay una discusión interesante y me alegra mucho que lo pongamos sobre la mesa porque hay mucho que pensar, hay mucho que revisar. Entonces, hasta aquí, no sé si quieren hacer un comentario de lo que les he dicho. No, Listo. Quizá una, creo que ha sido muy clara en todo este tema de un poco quitarle esa como lo radical que es el tema del trastorno, ¿sí? De que es un problema y de normalizar un poco las prácticas. Pero ¿existe algún síntoma de alerta, algo que nos diga, ok, quizá esto se está como saliendo un poco de este lado de la aceptación, de la sexualidad y todo eso, a estar alerta de esto? A esto hay que estar encima. Sí, hay alarmas tanto individuales, es decir, que las vivo yo, como alarmas con otros, ¿no? Es decir, yo hago esta práctica y el otro no está dando consentimiento de ello. Yo estoy pasando encima de los derechos de esa persona o, bueno, hablando de los animales, ¿no? Precisamente también. La persona empieza a sentir mucho malestar, entendido malestar como ansiedad, tristeza. El control del impulso se pierde y entonces esto afecta áreas de la vida de esa persona. Un ejemplo, si yo tengo el impulso de observar a personas que están teniendo relaciones sexuales y estoy en el trabajo, pues obviamente mi impulso será ir a hacer ese tipo de prácticas y no trabajaré, ¿no? Entonces eso acarrea una serie de problemáticas, además de que causa mucha culpa, aunque a veces hay personas que no la sienten, ¿no? Y eso también es importante. Muchas personas con un trastorno parafílico generalmente no acuden cuando no hay culpa. Acuden cuando esto tuvo unas consecuencias legales, por ejemplo. ¿Sí? Y es diferente. Pero van a ver que muchas veces no aparece, o sea, no les van a consultar por eso. Entonces, eso puede pasar. Y por eso también existe como ese subregistro de información. No se sabe tanto de este tema porque las personas no hablan de este tema, no se habla tanto y por ende todavía mantiene todos esos mitos y todas esas dificultades para clarificar qué es normal y qué no es normal. Por exceso y por defecto, ¿no? Hay algo, no sé si lo han escuchado, la sexualidad kink o kinky, que es el sexo que sale de la norma, es decir, de lo que se entiende como normativo socialmente.
Tampoco sabemos, bueno, ¿y cuántas personas practican esto? ¿Cuántas personas les gusta que las aten? ¿Cuántas personas les gusta hacer prácticas que generen dolor o humillación a otros? No tenemos eso, ¿sí? Pero además es que el problema no es ese, el problema es que no es que tengamos la estadística o no, el problema es que queremos encajar. No sé si han notado que en la sexualidad hay muchas clasificaciones, ¿no? Entonces, LGBTI, H y J, pero el problema es que ¿cuándo nos vamos a unir? ¿Cuándo vamos a ver la sexualidad diferente? ¿Cuándo la sexualidad va a ser, toda va a ser agradable desde el placer, va a ser consentida? ¿Cuándo va a ser toda válida? Esa es la palabra, válida, ¿sí? ¿Cuándo vamos a verlo? ¿Por qué nos tenemos que clasificar? ¿Cuál es la necesidad de clasificarnos? No es necesario. Pero Mafe, entonces aquí me hace una pregunta y está inmerso en lo que traemos por el programa y es, pero entonces podríamos hablar de tipos de parafilias, si estaría bien hablar de los tipos de parafilias y si sí, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían como los más comunes, pues? Listo. Digamos que de los tipos de parafilias hay muchos autores que las definen diferente y como que las clasifican dependiendo de su función. Yo personalmente para esta charla elegí una y es la de la FLACES, que es la Federación Latinoamericana de Sexología. Uno, porque me parece muy importante que empecemos a reconocer a Latinoamérica y darle un punto importante dentro de la sexología, ¿no? Siempre hablamos de Estados Unidos, de Europa, pues no, Latinoamérica tiene su federación y ellos nos dicen que hay dos clasificaciones de las parafilias y las clasifican en dos. Sería la primera sobre dónde ocurre la situación y el estímulo sexual, que sería una, y la variedad del método, que sería la otra, es decir, cómo se aplica la parafilia, ¿sí? Okay. Esa sería la clasificación. Hay otros autores que, por ejemplo, la clasifican desde el DSM-5, cuál sería un trastorno parafílico como tal, es decir, que requiere intervención clínica y cuáles no y deberían de ser eliminadas. ¿Sí? Entonces, eso también depende del autor en el que nos posicionemos. Pero bueno, realmente, como notan, la clasificación tampoco es que sea tan relevante en ese sentido, ¿no? Es decir, uno es el método, cómo se hace, eso sería como la perspectiva. Ok. Mafe, y con todo eso que nos has contado, entonces, ¿cabría la posibilidad como tal que el estar inclinado hacia alguna parafilia o hacia alguna preferencia pueda terminar afectando la salud mental de las personas? Aquí generalmente los invitados que hemos tenido, las personas que hemos trabajado, digamos que la pregunta siempre correlatada hacia ese lado, y es, ¿el X tema realmente genera afectación en salud mental? Bueno, entonces digamos que es una parafilia como tal, ¿no? Digamos, escojamos la gerontofilia, alguien que le gusta a alguien que es mucho mayor que esa persona. ¿Eso es dañino? O sea, genera daño, quiero decir, afecta en algo, no sé, digamos, si alguien cercano le dice como, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo haces ese tipo de actividades? Pues ahí te genera angustia y es como ansiedad, como, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? Y ahí nos consultan, ahí pasa, ¿sí? Por ejemplo, a alguien que le agrada ser humillado y que está en ese mundo, es decir, con mucha conciencia y con mucha información, no va a consultar, es decir, no tiene ningún tipo de dificultad, ¿sí? Ahora, alguien que nota que le genera culpa y no es una actividad realmente negativa, va a consultar y va a tener ansiedad. Entonces ahí se ve afectada, digamos, su salud mental. Y claramente alguien que tiene un impulso que va a generar daño con ese impulso sexual, que no está teniendo en cuenta el consentimiento,
que va encima de o traspasa los límites de una persona y que traspasa además los derechos humanos y sexuales de esa persona. Entonces, generalmente consultan con mucho temor, ¿sí? Pero lo que les digo, en realidad, eso en teoría, en práctica lo que les puedo decir es que estas personas, las últimas que mencioné, llegan ya cuando hay consecuencias legales de sus actos. Generalmente no hay culpa. En algunas personas, no quiero decir en todas, ni mucho menos. Eso es. Bueno, María Fernanda, por aquí tenemos una pregunta del público. Maravilloso. Dice, es de Laura Sofía Vargas. Espérame. Dice, ¿qué podría generar una parafilia? ¿Habría algún evento? ¿O yo viví esto y por eso se generó una parafilia? Me caí, me pegué en la cabeza y Sí, si es consentida, mira, si es consentida, Laura, si te genera bienestar, pues lo único que te va a generar es mucho placer, mucho placer, ¿no? Y si por el contrario es un trastorno parafílico, pues genera culpa, ansiedad, depresión. Generalmente hay una comorbilidad con otro tipo de trastornos, que eso está muy datado. Hay alteraciones hormonales o alteraciones neurológicas también se han encontrado. Entonces, bueno, eso es lo que podemos encontrar. Espero haber respondido tu pregunta. Yo tengo una duda, yo creo, no sé si te está pasando lo mismo, Ceci. Creo que la pregunta también puede ir encaminada, primero, ¿qué genera en ese momento? ¿Qué puede generar? Pero no sé si salimos de dudas y yo haría la interpretación que dices, ¿qué la puede generar? Es que la puede causar. La puede causar. Sí, yo la interpreto así también. Perdón. No, pueden ser las dos. Cuando tú empezaste a explicar, dije, oiga, sí, eso es lo que genera la parafilia. Pero también dentro de la historia de vida, ¿qué puede causar? ¿Qué puede causar que alguien comience a tener cierto tipo de atracción? Esto no es algo elegido, eso es que lo tengan en cuenta. Es decir, un ejemplo, volvamos a la gerontofilia. Okay. Yo no elijo que me gusten las personas mayores. A lo largo de mi vida descubro que mi atracción está relacionada con personas mayores. Y son multivariadas las causas, sin embargo, aún desconocemos, es decir, no hay evidencia científica que nos diga, ah, sí, esto es biológico, esto es neurológico, esto es de aprendizaje, esto es condicionado, esto es tal, ¿sí? Es multivariado, depende de la persona. Y, por ejemplo, hay investigaciones, les puedo decir un dato así importante y claro desde la evidencia. Se sabe que son determinantes los primeros encuentros sexuales que tenemos, es decir, ahí empezamos a aprender cosas que llevamos a lo largo de nuestra vida y que hacen parte de nuestra erótica y algo que se llama erotofilia, es decir, cómo yo me relaciono con algo de la erótica que me agrada muchísimo y me excita. Entonces, se sabe que, por ejemplo, los primeros encuentros sexuales que tenemos en nuestra vida marcan en gran parte lo que nos agrada en la sexualidad a largo plazo. Sí, ese sería como un hecho, pero no tenemos una clara postura de, esto es biológico, bueno, aprendizaje, todo esto. Ok, wow. Estoy viendo que están llegando un montón de preguntas ya. No sé si puedo escoger una que me parece súper interesante. Voy a escogerla. Bueno, todas están interesantes, pero algo que pregunta Angie Socha, y es, Mafe, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿se podrían desarrollar nuevas parafilias? No sé, como contenido sexual por chat. Bueno, realmente espero que no le pongamos la palabra parafilias, espero que sean nuevas prácticas sexuales, ¿sí? Por ejemplo, ahora se habla del chemsex, no sé si lo han escuchado, que es incluir chemsex, que es incluir conscientemente el uso de sustancias psicoactivas en la práctica de la actividad sexual.
por lo que procura la sustancia. ¿Sí? Entonces, esas son nuevas prácticas que ahora se están investigando muchísimo, que no son nuevas realmente, seguramente esto siempre ocurrió. Lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos países la práctica ha aumentado, entonces eso llama mucho la atención pues a todo el ambiente científico, ¿no? Entonces son prácticas interesantes. Está el Chivari, que es una práctica, no sé si lo conocen, el Chivari. ¿Han visto alguna vez? No, estamos acá para aprender. Sí, ya. Pues nuestra sensei. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta que las puedo conocer, pero cuando das el nombre no las conozco. Cuando hablas de la práctica, como que, carajo, ya sé qué es. Listo. Ok, por experiencia. ¿Han visto? Por evidencia. Lo que hacemos en nuestro programa, traer evidencia. Ajá. Claro. No sé si han visto estas ataduras que se hacen en todo el cuerpo e incluso se puede suspender a alguien con esas cuerdas, ¿no? Oh, sí, que lo cuelgan. Sí, suspensión. Hernán Pues, sabe. entonces, esas ataduras no se hacen porque sí, además es muy interesante. Tuve la posibilidad en un congreso de hablar con las personas que practicaban este tipo de actividad. Y básicamente lo que hacen es mindfulness. Mientras están siendo atadas, eso conlleva mucha confianza. Imagínense ustedes estar atados de una manera tal. Además, ese dolor genera mucho placer y no es que sea una práctica nueva, es una práctica erótica que genera mucho placer y que si uno la piensa, digamos, en este contexto, seguramente aquí, por ejemplo, no se promueve mucho o no se habla mucho de ella. Pero si uno va, por ejemplo, a Europa, incluso hay muestras en congresos y cosas de este estilo ya más comerciales, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es que sean prácticas nuevas y espero que no le pongan el título de parafilia. Espero que se llaman como prácticas sexuales que generan placer en la gente. O sea que, bueno, dos conclusiones estoy teniendo yo. Primero, aquí en Colombia no te cuelgan tanto como en otros países, está bien, lo voy entendiendo. Y lo segundo, para ir cerrando lo que nos preguntaba Angie, es que se llama así Angie. Entonces, cabría la posibilidad que sí empiecen a aparecer nuevas prácticas con toda esta situación de tecnología, sin necesidad de que digamos en el rótulo de parafilia. ¿Sí o no? Exactamente, eso es. Muy bien. Muy bien, aprobé en sexualidad. Muy bien, aprobaste, muy bien. Que también, digamos, esa apreciación y ese resumen que nos da Hernán también nos permite contestar otras preguntas que también surgían, como la que nos hace Yebrahim, que también era muy parecida a esa, que, ay, Dios santo, ¿qué está pasando? Muy bien. Que si se podría considerar el BDSM o las prácticas de chemsex que tú misma nos habías dicho como una parafilia, y la respuesta sería, no caigamos en ponerle el nombre parafilia, sino en reconocer. Lo del BDSM, el DSM-5 considera el sadismo y el masoquismo como una parafilia. Además se llama sadismo sexual y masoquismo sexual. Es gracioso porque, es decir, esa palabra en otro contexto no se usa, no entiendo por qué en el DSM-5 ponen sadismo sexual, si se entiende ya de por sí con el nombre. Pero el BDSM incluye otras prácticas, ¿no? Está la dominación, está el bondage, está el sadismo, el masoquismo, me faltan. No, se me van ahora. Pero incluye muchas más. Pero ¿sabes? Específicamente en el DSM está el sadismo y el masoquismo. Mafe, yo haría la interpretación porque me pasó mucho y es, yo creo que la aclaración la hacen, yo creo que ya implícito, o sea, decir sadismo sexual, masoquismo sexual, me parece que ya, me parece redundante. Yo creo que la aclaración la hacen porque es que es muy común que entonces Ceci llegó llorando porque peleó con el novio y el compañero al lado dice, es que usted es más masoquista. Yo creo que hacen la aclaración Bueno, es por es eso. verdad. Yo creería que es por eso, sí, porque entonces yo llego triste porque peleé con mi pareja y me dice, es que usted es masoquista. Yo, no, si fuera masoquista probablemente no llegaría llorando. ¿Sí? Pues no sé, porque conozco el contenido, porque yo asumiría que es por eso, Mafe, no sé, creo yo. Claro, pero digamos que está dentro del trastorno parafilia sexual. Entonces, Obvio.
a eso era. Pero bueno, ya me acordé, en el BDSM también está la dominación y la disciplina, ¿sí? Que es otras prácticas sexuales también. Ok. Tenemos otra. Bueno, por acá hay otra, sí. Se dice que si la parafilia es más común en algún grupo de población específico, entonces más en hombres, más en mujeres, adultos, Hay menores. investigaciones muy, muy viejas, tengo que decirlo, que mencionan, es decir, toca ponernos a investigar. Bien. Bien. Porque hay investigaciones muy antiguas que dicen que los hombres tienen más parafilias, ¿sí? Eso es como, a mí me suena raro. ¿En qué sentido? Eso es como cuando uno dice que el deseo sexual es más alto en hombres que en mujeres. ¿Sí? Es desde una mirada que podemos ponernos aquí, meternos en un berenjenal, como dicen en España, pero bueno, hay que revisar qué ocurre realmente, evaluar más frecuentemente las prácticas. Por ejemplo, aquí en Colombia no se investiga mucho sobre las prácticas que tenemos sexuales, ¿no? Y Sigue es siendo un tabú. importante, muy necesario. Muy necesario. Bien. Tampoco la respuesta es no tenemos mucha evidencia para respaldar que haya un grupo de población específico. La evidencia que tenemos está un poco antigua, entonces quizás más que todo mitos que tenemos por ahí. Bien. Total. Una pregunta también que nos hacen en el público que a mí me parece interesante y nos la hace Astrid. Ella pregunta, ¿hacia dónde se dirige la intervención ante tener un trastorno parafílico? Una parafilia. Sí, eso es un berenjenal, Astrid. Es un berenjenal. Sí, van a ver que en la sexualidad no hay respuestas sencillas. Creo que todo es, hablamos de sexualidades, depende de la persona. Depende del trastorno parafílico, depende de lo que sucede puntualmente, si la persona siente culpa o no. Si la persona ha sentido el impulso, pero no ha sucumbido ante el impulso. Si ya tiene problemas legales ante ello o no. ¿Sí? ¿Qué significa, por ejemplo, esa práctica? Por ejemplo, sabemos en la pedofilia que, bueno, hay muchas cosas que decir de la pedofilia, pero, por ejemplo, por las alteraciones hormonales que se dan, la castración química, no sé si la han escuchado, que es hacer uso de ciertos fármacos para que disminuyan el deseo sexual de esa persona, terminan siendo insuficientes y les voy a decir por qué, porque todo pasa aquí, ¿sí? Entonces, si yo tengo una fantasía sexual recurrente, eso hará que mi deseo sexual funcione, aparezca. Por más de que haya un fármaco en mi cuerpo, no es funcional. Entonces, eso no funciona. Por ejemplo, hace muchos años salía la ley, no sé si se acuerdan, ¿no? Una ley de castración química para las personas que tenían ese tipo de conductas, y lo que se sabe es que no es funcional. Y la intervención ahí, van a notar, hagan de cuenta, les voy a dar un claro ejemplo de esto. Piensen en su color favorito, ¿sí? Si yo les digo, voy a intervenir para que no les guste ahora, y voy a coger el color que a ustedes no les gusta, y ahora voy a intervenir para que les guste, ¿sí? Es complejo. Es complejo porque ya hace parte de, ¿sí? Entonces, ahí es complejo, digamos, actualmente desde la sexología lo que se está estableciendo o lo que se está investigando es, por ejemplo, tener recursos ya de virtualidad, ¿sí? Y que las personas puedan estar en lugares controlados, contextos controlados, no necesariamente carcelarios, bueno, eso se está viendo, y que puedan acceder a ciertos tipos de conductas de manera virtual. Y esto es controversial, ¿no? Porque alguien podría decir, entonces lo que se está haciendo es
reforzar ese tipo de comportamiento. Pero lo que se sabe es que eso no va a modificarse, ¿sí? Ok. Claro. Bueno, no sé. Ya estamos cortos de tiempo, pero quiero clarificar algo muy, muy importante. Mafe, entonces, hablar de preferencias, sí, hablar de diversidad me parece súper, súper importante. Creo que flexibiliza, creo que quita el tabú, creo que quita el mito, sí. Creo que quita el rótulo, creo que quita lo patológico, pero entonces podríamos ir cerrando con lo siguiente. Tener en cuenta que dentro de esas prácticas, si en la práctica yo termino lesionando a otro, termino exigiéndole al otro, termino demandándole al otro, o si no es de esta forma, yo no funciono, podríamos hablar de una dificultad. Podríamos hablar de una dificultad, Totalmente. ¿sí? Ok, si es consensuado, si la pasamos bueno, si se pasa chévere, si esto está súper bueno y no tenemos lío, pues cool. ¿Sí estoy, no es cierto? ¿Habría algo que adicionar a eso, Mafe? Totalmente. Había algo que no mencioné y es lo que tú dijiste y que es muy importante, y es que si solamente obtengo placer de esa práctica o de ese objeto y solamente viene de ahí y eso me causa malestar, también puedo consultar, porque el sexólogo te puede ayudar a buscar otro tipo de cosas de erotofilia, aumentar la erotofilia, para identificar cosas donde provenga ese deseo y esa excitación y que no necesariamente solo sea de una cosa, ¿no? Particular. Ok, eso me gusta. Y tenemos tiempo para una última. Es que te están haciendo una pregunta directamente, pero no. Yo la vi. Sí. ¿Cuál será? ¿Cuál será la del DSM? Sí, ¿tú Sí. también viste Bueno, esa? Estamos sí. cansados, Mafe, párale bolas a eso. Pregúntame. Literal, tienes un minuto. Mafe, Natalie Marín dice, entiendo lo de la clasificación del DSM. ¿Crees que en el DSM hay alguna parafilia que a tu parecer no deba estar dentro de esa clasificación? Muchas. Las tengo aquí. Y después de eso nos puedes responder rápidamente cuáles crees Listo. que sí, cuáles crees que sí deberían estar ahí. Listo. Las que no. Trastorno del fetichismo, travestismo, masoquismo sexual y sadismo sexual. No deberían de estar. Yes, estoy de acuerdo, muy bien. Las que deberían de estar, voyeurismo, porque no pides consentimiento claramente para observar, exhibicionismo, froteurismo y pedofilia. Zoofilia también, bueno. Excelente. Todos los que no entran en esa categoría grande y creo hice la tarea. Existe una tarea muy completa y nos permitas a nosotros incluso plantearnos desde una posición mucho más crítica, que creo que es la posición que tenemos que tomar con estos temas que son un poco más controversiales porque aún no se hablan tanto, es una posición de ¿será que están así como nos lo dice y como lo leemos y que es tan crítico y que es tan normal y que tan problemático? Quizá no. Ahí tengo un comentario súper puntual. Sé que nos ven muchos psicólogos, así que por favor, edúquense en sexualidad, no medicalicen a las personas, por favor. Eso genera mucho daño en las personas, mucha ansiedad, tristeza, angustia, depresión. Así que por favor, edúquense en sexualidad, pregunten. Bueno, pueden contar conmigo también si alguna vez llega un caso y no tienen claro, seguramente pueden contar con mi perspectiva y con muchas más de muchos profesionales. ¿Tus redes, Mafe? ¿Cómo te encuentran? En Instagram como sexóloga-María Fernanda V, en Facebook como psicóloga y sexóloga María Fernanda Valderrama, y mi correo es mafe-707@hotmail.com. Bueno, le van a reventar ese correo. Yo creo. Súper, Mafe. Listo, Mafe, mil gracias, mil gracias. No, clarificamos un montón de cosas, creo que me voy con una perspectiva distinta, muy distinta, creo que nos pasa aquí a todos, creo que a Juli le pasa, creo que a Ceci le pasa. Muy valiosa la información. Solo agradecimiento. Seguimos proponiendo segunda parte. Nos gustaría que pudiéramos profundizar en temas específicos a nivel sexual. Entonces, tercera temporada, sáquenos tiempo. Cuarta temporada, sáquenos tiempo al 2021, porque nos vamos a ver mucho.
mucho, Mafe. Así es. Bueno, que así sea. Un placer. Y si las personas que están viéndonos en este momento quedaron con ganas de saber algo específico sobre sexualidad, pónganoslo en los comentarios que nosotros le decimos a Mafe, hablemos de esto, por favor, ven y enséñanos, porque de verdad ha sido un espacio muy, muy lleno de conocimiento y yo aprendí un montón. Estaba muy concentrada y yo, ok. Me quiero ir con esto que poniendo atención. Me quiero ir con esto que dice uno de nuestros invitados que nos ha acompañado en otro programa, el viejo Juan Pablo Páez, dice: las etiquetas solo para la ropa. Excelente, muy bien. Excelente. De acuerdo. Okay. Listo, Mafe, mil gracias. Mafe, no te vayas, Juli, no te vayas. Les contamos rápidamente, en 8 días los esperamos. ¿De qué vamos a hablar en los 8 días? En 8 días, digamos, hablar así. Vamos a hablar sobre conductas autolesivas. Uy, quedé frío por un momento, se me apagó todo. Entonces, vamos a hablar de conductas autolesivas, están totalmente invitados, va a venir una experta a trabajar sobre conductas autolesivas, desmitificar un montón de información sobre eso. Un programa recomendadísimo para muchos familiares, no necesariamente para la persona que esté generando autolesión, también obviamente, pero vamos a clarificar un montón de información. Los esperamos en 8 días. Gracias, Mafe, gracias, Juli, gracias, Ceci, y cuídense. Nos vemos la semana que viene en Conectados con Live. Eso es. Adiós. Adiós.